Hola, ¿cómo están? Bueno, nuestro siguiente capítulo de Napoleón Hill, Piense y hágase rico. El capítulo es ¿por qué los hombres rara vez alcanzan el éxito antes de los 40? A partir del análisis de más de 25,000 personas, descubrí que los hombres que alcanzan el éxito de una forma destacada raras veces lo hacen antes de cumplir los 40 años y muy a menudo no emprenden su verdadero paso hasta mucho más allá de los 50. Este hecho me resultó tan sorprendente que me impulsó a revisar su causa con mayor cuidado. Ese estudio puso de manifiesto el hecho de que la razón principal por la que la gran mayoría de los hombres que tienen éxito no empiezan a alcanzar antes de los 40 o de los 50 años es debido a su tendencia a disipar sus energías a través de una excesiva complacencia en la expresión física de la emoción del sexo. La mayoría de los hombres nunca aprende que la urgencia del sexo tiene otras posibilidades que trascienden con mucho en importancia de la simple expresión física. A la mayoría les viene este descubrimiento después de haber despilfarrado muchos años, en un periodo en el que la energía sexual se encuentra en su punto más alto, antes de los 40 y 50 o los 50 años habitualmente. A ese periodo nunca, a ese periodo sigue otros logros notables. Las vidas de muchos hombres cercanos a los... Ay, carajo. La vida de muchos hombres cercano a la cuarentena o que ya lo han dejado atrás refleja una continuidad disipación de energías que podrían haber sido dirigidas con mucho más provecho hacia canales mejores. Extienden de manera alocada sus emociones más exquisitas y poderosas a los cuatro vientos. El deseo de la expresión sexual es con gran diferencia el más fuerte e impulsador de todas las emociones humanas, y por esa misma razón, cuando ese deseo se controla y se transmuta en acción en lugar de en expresión física, puede elevarle a una hacia, puede elevarle a uno hacia la consecución de grandes logros. El mayor de todos los estimulantes de la mente. En la historia no hace falta ejemplos de hombres que alcanzaron el estatus de genios como resultado del uso de estímulos mentales artificiales, ya sea en forma de alcohol o de narcóticos. Edgar Allan Poe escribió El cuervo cuando se hallaba bajo la influencia del licor, soñando sueños que ningún mortal se atrevió a soñar jamás. James Winton Riley escribió lo mejor de su producción literaria hallándose bajo la influencia del alcohol. Quizá fue así como viera el ordenado entrelazamiento de lo real y del sueño, el molino por encima del río y la nieve por encima de la corriente. Robert Boone reescribió sus mejores páginas estando intoxicado por los tiempos de antaño. Cariño mío, tomaremos una taza de amabilidad ahora por los tiempos de antaño. Pero recordemos que también que muchos de esos hombres terminaron por destruirse a sí mismos. La naturaleza ha preparado sus propios venenos, con lo que los hombres pueden estimular sus mentes para conectar con esos pensamientos exquisitos y raros que proceden. Nadie sabe de dónde, jamás se ha encontrado sustituto alguno satisfactorio de estimulantes naturales.
En un hecho bien conocido por los psicólogos que existen una relación muy estrecha entre los deseos sexuales y las urgencias espirituales, un hecho que explica el comportamiento peculiar de la gente que participa en las orgías como renacimientos religiosos comunes entre los pueblos primitivos. Las emociones humanas son las que gobiernan el mundo y las que establecen el destino de la civilización. La gente que se ve influida con sus acciones, no por la razón, sino por los sentimientos, las emociones, y no la razón fría, son las que ponen en movimiento toda la facultad creativa de la mente, y la más poderosa de todas las emociones humanas es el sexo. Hay otros estímulos mentales, algunos de los cuales hemos citado, pero ni uno de ellos ni todos ellos combinan pueden igualar el poder impulsador del sexo. Un estimulante mental es cualquier fuerza que aumenta la forma temporal o permanente, la intensidad del pensamiento. Las 10 grandes estimulantes descritos con anterioridad son aquellos a los que recurre con mayor frecuencia. A través de estas fuentes poderosas, comunicarnos con la inteligencia infinita o penetrar a voluntad en el almacén del subconsciente, ya sea del propósito o de la otra persona. Un procedimiento que es todo lo que caracteriza al genio. El almacén que magnetismo, el almacén del magnetismo personal. Un profesor que ha entrenado y dirigido los esfuerzos de más de 30.000 vendedores hizo el asombro descubrimiento de que los vendedores más eficientes son aquellos que poseen una elevada naturaleza sexual. La explicación la encontramos en el hecho de que el factor de la personalidad conocida con magnetismo personal no es ni más ni menos que energía sexual. Las personas de elevada naturaleza sexual poseen siempre un gran reserva de magnetismo. Esta fuerza vital puede ser utilizada a través del cultivo y la comprensión de la misma como un elemento de gran ventaja en las relaciones entre las personas. Es posible comunicar esa energía a los demás a través de los siguientes medios. Tenemos el apretón de manos. El contacto de la mano indica al instante la preferencia del magnetismo o la falta del mismo. 2. El tono de voz. El magnetismo o la energía sexual es el factor capaz de colorear la voz o hacerla musical y encantadora. 3. Postura y porte del cuerpo. Las personas de elevada naturaleza sexual se mueven con energía, gracia y facilidad. 4. Las vibraciones de pensamientos. Las personas de elevada naturaleza sexual mezclan la emoción del sexo con sus pensamientos, o pueden hacerlo así a voluntad, y de ese modo influyen sobre quienes los rodean. 5. Adorno del cuerpo. Las personas que elevan naturaleza sexual suelen ser muy cuidadosas en puntos de su apariencia física. Suelen seleccionar ropa de un estilo conveniente para su personalidad, figura y complexión, etc. Cuando contrata a los trabajadores de su sección, el director de ventas más capaz busca como primer requisito que todo vendedor la cualidad del magnetismo personal. Las personas a las que les falta energía sexual nunca llegarán a ser entusiastas, ni inspiran entusiasmo, ya este es uno de los requisitos más importantes de todo vendedor, sin que importe lo que venda. El portavoz público, el orador, el predicador, el abogado o el vendedor al que le falta energía sexual es un pesado.
En cuanto a su capacidad para influir sobre los demás se refiere, si a ello se añade el hecho de que la mayoría de la gente solo influye a través de una apelación con sus emociones, comprenderá usted la importancia de la energía sexual como parte de la habilidad innata de un vendedor. Los buenos vendedores lo son porque transmutan, consciente o inconscientemente, la energía del sexo en entusiasmo de ventas. En esta afirmación se puede encontrar una sugerencia muy práctica en cuanto al verdadero significado de lo que es la transmutación sexual. El vendedor que sabe cómo apartar su mente del tema del sexo y dirigirla hacia el esfuerzo de venta con el mismo entusiasmo y determinación con la aplicaría su propósito original, ha adquirido el arte de la transmutación del sexo, tanto si lo sabe como si no. La mayoría de los vendedores que transmutan su energía sexual lo hacen sin ser en absoluto conscientes de ello, ni de cómo lo hacen o lo están llevando a cabo. La transmutación de la energía sexual exige más fuerza de voluntad que la persona ordinaria dispone para este propósito. Aquellos a quienes les resulta difícil reunir la fuerza de voluntad suficiente para la transmutación pueden adquirir esta habilidad gradualmente, aunque eso requiere fuerza de voluntad. La recompensa que se obtiene con esta práctica hace que el esfuerzo valga la pena. Falsas creencias de que el sueño daña la personalidad. La gran mayoría de la gente parece ser imperdonablemente ignorante acerca de que todo lo que referente al sexo, en términos generales, la urgencia del sexo ha sido interpretada mal por parte de los ignorantes y las personas malvadas que la han calumniado y se han burlado de ello. Aquellos hombres y mujeres conocidos por haber sido bendecidos, si bendecidos, con una elevada naturaleza sexual, suelen ser considerados como personas a las que vale la pena observar, pero en lugar de considerarlas como benditas, se les considera como malditas. Millones de personas sufren complejos de inferioridad, incluso en nuestra época, que se han desarrollado debido a la falsa creencia de que una elevada naturaleza sexual es una maldición. Estas afirmaciones sobre la virtud de la energía sexual no debe interpretarse como una justificación de libertinaje. La emoción del sexo solo es una virtud cuando es utilizada con inteligencia y con discriminación. Puede ser mal empleada y a menudo lo es, hasta el punto de que empobrece en lugar de enriquecer tanto el cuerpo como la mente. El autor le pareció muy importante el descubrimiento de casi todos los grandes líderes a quienes tuvo el privilegio de analizar. Eran hombres cuyos logros fueron ampliamente inspirados por una mujer. En muchos de esos casos, la mujer en cuestión era una esposa modesta y abnegada, de la que el público había oído hablar muy poco o nada. En unos pocos casos, la fuente de inspiración pudo descubrirse en la otra mujer. Toda persona inteligente sabe que la estimulación en exceso a base de bebidas alcohólicas y narcóticos es una destructiva forma de intemperancia. Sin embargo, no todo el mundo sabe que el exceso en la expresión sexual puede convertirse en un hábito tan destructivo y negativo para el esfuerzo creativo
como los narcóticos o el licor. Un loco sexual no es en esencia muy diferente de un hombre drogado. Ambos han perdido el control sobre sus facultades de razonamiento y de fuerza de voluntad. Hay muchos casos de hipocondria que han aparecido a partir de hábitos desarrollados en la ignorancia de la verdadera función del sexo. Se comprende con facilidad que la ignorancia sobre el tema de la transmutación del sexo impugna grandes castigos a los ignorantes por un lado y los prive de beneficios igualmente grandes por el otro. La amplia ignorancia que existe acerca del tema del sexo se debe al hecho de que el tema se ha visto rodeado por el misterio y por un oscuro silencio. La conspiración del misterio y del silencio ha tenido sobre las mentes de los jóvenes el mismo efecto que la psicología de la prohibición que tuvo. El resultado fue incrementado de la curiosidad y el deseo de adquirir un mayor conocimiento acerca de ese tema prohibido, y la información no ha estado disponible con facilidad para vergüenza de los legisladores y de la mayoría de los médicos que no han entrenado a los mejor cualificados para educar a la juventud acerca de este tema. Los años fructíferos después de los 40. Un individuo rara vez inicia un esfuerzo altamente creativo en un campo determinado antes de la edad de los 40 años. El hombre medio alcanza el periodo de su mayor capacidad para crear entre los 40 y los 70 años. Estas afirmaciones se basan en análisis de miles de hombres y mujeres que han sido observados con todo cuidado. Deberían ser estimulantes para todos aquellos que no han logrado llegar a donde querían antes de los 40 años, así como para quienes se sienten asustados a medida que se aproximan a los 40 y ya se sienten viejos. Por regla general, los 40 que medían entre los 40 y los 50 suelen ser los más fructíferos. El hombre debería aproximarse a esa edad, no con temeroso temblor, sino con esperanza y con expectativa, avidez. Si usted desea pruebas de que la mayoría de los hombres no empiezan a realizar su trabajo hasta la edad de 40 años, estudie los datos de los hombres de mayor éxito y descubrirá esas pruebas. Henry Ford no empezó a lograr grandes cosas antes que pasó los 40 años. Andrés Carnegie ya había cumplido 40 años cuando empezó a cosechar la recompensa de todos sus esfuerzos. James Hill aún seguía manejando un telégrafo cuando tenía 40 años y sus estupendos logros los alcanzó después de esa edad. Las biografías de muchos industriales y financieros estadounidenses demuestran que el periodo que medía entre los 40 años y los 70 años de edad más productiva del hombre. Entre los 30 y los 40, el hombre empieza a emprender, si es que emprende alguna vez, el arte de la transmutación del sexo. Este descubrimiento suele ser accidental y el que lo descubre suele ser totalmente ajeno a su descubrimiento. Es posible que observe que su poder de logros ha aumentado hacia la edad de 35 años o 40, pero en la mayor parte de los casos no está familiarizado con la causa que ha producido ese cambio. Esa naturaleza empieza a armonizar las emociones del amor y el sexo que en el individuo hay entre los 30 y los 40 años, de tal modo que la persona suele usar esas grandes fuerzas y aplicarlas unidas como estímulos
para la acción. Llame al centro energético de sus emociones. El sexo por sí solo es un poderoso estímulo para la acción, pero sus fuerzas son las de un ciclón y a menudo resultan incontrolables cuando la emoción del amor empieza a mezclarse con la emoción del sexo. El resultado es la calma del propósito, la adaptación de la postura, la exactitud del juicio y el equilibrio. ¿Qué persona, qué persona que haya alcanzado la edad de 40 años es tan desafortunada como para no poder analizar estas afirmaciones y corroborarlas con su propia experiencia? Cuando se ve impulsado por su deseo de agradar a una mujer, basándose únicamente en la emoción del sexo, un hombre puede ser capaz, y por lo general lo es, de alcanzar un gran logro, pero es muy posible que sus acciones sean desorganizadas, estén distorsionadas y resulten destructivas. Cuando se ve impulsado por un deseo de agradar a una mujer, basándose únicamente en la motivación del sexo, un hombre es capaz de robar, engañar e incluso asesinar. Pero cuando la emoción del amor se mezcla con la de sexo, ese mismo hombre guiará sus emociones con mayor cordura, equilibrio y razonamiento. El amor, el romanticismo y el sexo son emociones capaces de impulsar a los hombres y alcanzar alturas de superlogros. El amor es la emoción que sirve como una válvula de seguridad que asegura equilibrio, porte y esfuerzo constructivo. Cuando estas tres emociones se combinan, son capaces por sí solas de elevarlo a uno a la altura de un genio. Las emociones son estados de la mente. La naturaleza ha proporcionado al hombre una química de la mente que opera de una manera similar a los principios de la química de la materia. Es un hecho bien conocido que con la ayuda de la química de la materia, un químico puede crear un veneno mortal mezclando ciertos elementos, ninguno de los cuales es nocivo si se toma por sí solo en las proporciones correctas. Del mismo modo, las emociones se pueden combinar de tal forma que produzcan un veneno mortal. Cuando las emociones del sexo y los celos se mezclan, una persona puede convertirse en una bestia de mente. La presencia de una emoción destructiva o de varias en la mente humana a través de la química de la mente constituye un veneno capaz de destruir el sentido de justicia y equidad de la persona. El camino que conduce al genio lo emprenden el desarrollo, el control y el uso del sexo, el amor y el romanticismo. En resumen, el proceso se desarrolla como sigue. Estimula la presencia de estas emociones con los pensamientos dominantes en la mente de uno y se desanima la presencia de todas las emociones destructivas. La mente es una criatura de hábitos, se esfuerza por alcanzar los pensamientos dominantes de los que alimentan. Gracias a la facultad de la fuerza de voluntad, es posible desanimar la presencia de cualquier emoción y estimular la presencia de otra. No es difícil de alcanzar el control de la mente a través del poder de la voluntad. El control es la consecuencia de la persistencia y del hábito. El secreto del control radica en la comprensión del proceso de la transmutación. Cuando cualquier emoción negativa
se presenta en la mente de uno puede ser transmutada en otra positiva o constructiva mediante el simple procedimiento de cambiar los pensamientos que se tienen. El único camino que conduce al genio es el esfuerzo voluntario y consciente. Un hombre solo podrá alcanzar grandes alturas de logros financieros o empresariales gracias a la fuerza impulsadora de la energía sexual, pero la historia está llena de pruebas de que uno puede llevar consigo, como si suelen suceder, ciertos rasgos de carácter que lo priven de sus habilidades para conservar o disfrutar de su fortuna. Vale la pena analizar, pensar y meditar en ello porque aquí se afirma una verdad cuyo conocimiento resulta muy útil, tanto en las mujeres como en los hombres. La ignorancia de este hecho ha costado a muchos miles de personas la pérdida de su privilegio de la felicidad, aun a pesar de que posean riquezas. Bien, nos vamos a quedar ahí, ¿ok, gente? Está interesante realmente el tema. El siguiente tema que vamos a tomar, que vamos a seguir leyendo el libro, es Quien ama de verdad nunca puede perder por completo. Yuhu.